¿qué piensa el dominicano de la existencia de Jesucristo? No es que no sé, o sea, hay que creer en algo. Y, qué sé yo, decidimos llamarlo Dios. Incluso, por eso tú ves que la historia universal se divide en la historia universal occidental, antes de Cristo y después de Cristo. Sí, el famoso antes y después de Cristo. Bueno, lo que pasa es que eso no tiene una aplicación mundial. Eso tiene una aplicación muy occidentalista. Después de Cristo. Es porque fue un paradigma en todos los sentidos en la historia universal de Occidente. Y la Iglesia Católica impuso eso. No tanto así en Oriente, porque si tú te pones a ver, la raíz de las principales religiones del mundo nacieron con Cristo, pero hubo diferencias, entonces están los musulmanes. Tú vas a Oriente y le dices a un chino, por ejemplo, tú dices en China, antes y después de Cristo, y te van a decir, ¿qué es eso? O sea, eso allí no aplica. Los mismos judíos creen en Jesús, no creen como Dios, pero creen como un gran profeta. Eso existe en Israel y en esos sitios para allá. Y no aplica en Arabia Saudita y no aplica en ninguno de esos países no occidentales. Los musulmanes que surgieron años después, en el siglo VI, creen en Jesús como profeta. Por ejemplo, entre Mateo, Lucas, Juan, hay contradicciones que simplemente son insalvables. Según la Sagrada Escritura, en Mateo 2, habla del nacimiento de Jesús. Y por fe, porque data de 2000 y pico de años ese dato, pero por fe yo digo que sí. Porque yo tengo fe en que Él nació, porque nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos experimentado un cambio en nuestra vida. Uno dice que fue visto 130 kilómetros más alejado de la tumba, otro dice que fue a 11 kilómetros, otro dice que fue en un pueblo, el otro dice que fue en otro pueblo. Uno dice que la tumba fue visitada por una mujer, el otro dice que no, que fueron por 2, el otro dice que fueron por 3. No, porque todos dicen que Dios lo mandó para que nuestros pecados fueran borrados por la sangre de Cristo, o sea, cuando lo crucificaron a Él. ¿Qué se ha discutido si son ciertas o no los testimonios de los evangelistas? Aunque coinciden en muchas cosas, hay diferencias entre ellos. Entonces eso está en discusión en términos históricos por los historiadores de la Iglesia. Además, tomando en cuenta que hubiera sido cierto eso que podemos leer en los 4 evangelios, que son la bibliografía de ese Jesús, es imposible que ciertos acontecimientos hubieran pasado desapercibidos al resto de la humanidad de ese entonces. Pero sí es un ser histórico y fue un ser humano. Ya todo lo demás, de la concepción que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, eso corresponde a la parte de las creencias. Lo que son reales son estos testimonios. Bueno, no, por el momento no se ha demostrado así a ciencia cierta, pero como que eso es algo de una corazonada, por así decirlo, de que eso sucedió. Por ejemplo, dicen los evangelios que al morir Él en la cruz, se produjo una oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de un hecho astronómico que debió ser observado más allá de las fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, no hay registro de eso en ningún lado. Hay que considerar a todo esto, ¿verdad?, que los testimonios de estos 4 evangelistas están, impulsados por la pasión, por la fe religiosa, por la creencia, la asunción de que se trataba del Hijo de Dios. Pablo, que debería ser considerado el padre del cristianismo, porque sin él eso no hubiera sido posible, no menciona a Jesús por ningún lado, en ninguna de sus cartas, como personaje extraordinariamente milagroso, como lo mencionan los autores de los evangelios, de los 4 evangelios. Son testimonios cargados de pasión. Ellos eran militantes cristianos, por así decirlo, utilizando una expresión de nuestro tiempo,
militantes de las ideas o del ejemplo de Cristo. Bueno, mira a tu alrededor. ¿Qué tú crees? ¿Que eso se creó solo por crearse? Habría sido un hecho extraordinario el asesinato de una persona que luego recobra la vida. Ningún historiador de la época, ni de la posteridad más cercana, da testimonio de esto. Entonces, por supuesto, no hay que dudar que haya un poco de, no le voy a llamar exageración, ¿no? Subrayado de algunos hechos o exaltación de algunos hechos de su sacrificio. Porque la creencia, la fe, es un acto de voluntad y de decisión personal. El hecho histórico está por encima de tu creencia. Eso es algo más grande. Obligado a algo más grande tuvo que crear esto. Después también historiadores laicos nos narran sobre la persona de Jesús, sobre los discípulos de Jesús. Primero, la Biblia no es un libro compuesto así como así, sino que se debió a una selección de los textos que la iglesia en su momento entendía que le convenía. Entonces, los que no creen en Cristo, incluso algunos historiadores agnósticos, han dicho que sí, que Jesús existió, que nació en Nazaret. Bueno, yo le he oído decir que él existió en un sentido, sí, porque murió por nosotros. Que fue bautizado por Juan el Bautista y nadie discute que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Se supone que él existió. De que nació, nació. De que vivió, vivió. De que predicó la bondad y la solidaridad humana, indudablemente. Y no tengo la menor razón para dudar del cuádruple testimonio de su vida y de su sacrificio. Y todavía no hay nadie que lo ha podido desmentir. El que duda hoy de la existencia de Jesús en la historia está perdido, más perdido que el hijo del inválido. Mis queridos, hemos llegado al final de Una Vía a la Semana desde Barahona. Muchísimas gracias al público aquí presente. También gracias a Son Bolo, a todo su grupo y a Grey que nos ha ayudado con la ubicación, con la comida. Muy bien, muy bien. Así también este grupo que ha animado este programa. Muchísimas gracias. Bailan espectaculares. También a Jason Marmolejo que nos ha ayudado a lograr esta logística inmensa aquí en Barahona. Así que ustedes ya saben, nos encontramos el próximo domingo a las 8 por este canal. El grupo de Cassandra. Dame, dale aplauso.